Sientes algo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infiel, se aleja el mal. Siente el brillo de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tu santo silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde su iglesia de Salvation Army en Tarrytown, Nueva York. Estamos muy complacidos de seguir compartiendo el evangelio con cada uno de ustedes y esperamos que ustedes estén bajo el amparo del Altísimo y que ustedes sigan siendo bendecidos con la palabra del Señor. Amén. Los queremos invitar nuevamente para que se hagan parte de nuestra oración los días viernes
a las 6 de la tarde, cada uno en sus casitas, y que oremos al Señor por las diferentes necesidades, por clamor al Señor por nuestras naciones, por nuestras casas, especialmente por nuestros hijos. Amén. Por cada uno de aquellos hermanos, familiares, tíos, amigos, abuelos, que todavía no conocen de la bondad del Señor, que el Señor pueda tocar sus corazones. Amén. Ese es el llamado para que clamemos que venga esta provisión para toda la familia, que todos puedan alcanzar la salvación, que todos puedan recibir de lo mismo, de lo mucho que Dios nos da a nosotros. Amén. Así que vamos a seguir en nuestra campaña de oración hasta que el Señor nos diga. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versos desde el 9 hasta el 10. Y dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, que el Señor nos bendiga con su santa palabra en esta mañana. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de estar delante de ti. Te pedimos, mi Dios, que perdonen nuestros pecados, Señor, que perdonen nuestra falta, aquellas cosas, Señor, que pensamos, que decimos, Señor, que ofendemos a nuestros semejantes, mi Dios, pero sobre todo te ofendemos a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, mi Dios, a caminar justamente delante de los hombres, Señor, para que te den gloria y honra a ti, Señor. También, Señor, pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para lo que tú tienes preparado en este día, Señor. Sabemos que cosas grandes y maravillosas verán los ojos de los que te temen y de los que te aman, Señor. Así, mi Dios, que nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, una vez más, estamos en la presencia del Señor y no podíamos dejar este sublime final de la fiesta de los tabernáculos sin la bendición y su propósito. Amén. Entonces, como dijimos las semanas pasadas, esto es un ensayo para los postreros días que ya están muy próximos a cumplirse, por lo cual la preparación y el entendimiento de las fiestas de Jehová son muy importantes. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que el Señor nos mostró en estas últimas 3 o 4 semanas. Y empezamos con la reflexión de nuestras almas y de llegar a la conclusión de que nosotros somos pecadores, que no merecemos la gracia de Dios, ni el perdón, ni el amor de Dios. Esto forja en nosotros una necesidad de arrepentimiento que nos va a llevar a los pies de Dios. Amén. Esto es la fiesta de las trompetas. Entonces, en la fiesta de las trompetas, por 10 días, se nos llamaba a nosotros a la reflexión, a la autoinspección, a la introspección. O sea, a ver lo que nosotros realmente somos delante de Dios. Como personas, como hijos de Dios, como seres humanos, como padres, como hijos, como hermanos. Amén. Cuando hacemos esta introspección, por más buenos que nosotros parezcamos, vamos a hallarnos que somos pecadores. Y esto va a crear en nosotros una necesidad de arrepentimiento y nos va a llevar a los pies de Dios. Amén. Cuando ya nosotros entendemos esto, que es la fiesta de las trompetas, tenemos que presentar un sacrificio al Señor, un sacrificio de paz. Y el sacrificio perfecto, hermoso y expiatorio que nosotros necesitábamos, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por la fe en Él y creyendo en Él, somos justificados y somos declarados santos. Amén. Aunque no lo merezcamos. Pero este es el amor de Dios que se manifestó en nosotros. En que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No que nosotros lo hayamos amado, lo hayamos buscado, no. Sino que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Entonces, ahora estamos aquí en esta fiesta, gozándonos y esperando su regreso. Amén. Por eso el título para hoy es el regocijo de la lluvia. Amén. Porque es una bendición estar bajo la lluvia. Bendito Dios. Pero hay algo que debemos conocer
para que nuestro gozo sea completo y entender el panorama completo de lo que es la fiesta y sus consecuencias. Amén. Hablamos de la fiesta de los tabernáculos, porque en ella nos gozamos. La versión que compartimos hoy de Apocalipsis 5, del 9 al 10, es la versión de la Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Que es muy acercada, muy cerrada al original. Ustedes podrán observar, si usan una Reina Valera, una versión Reina y Valera, que hay una diferencia grande en el enunciado. Entonces, vamos a compararlo porque de aquí sacamos nuestro tema para hoy. Dice Apocalipsis 5:9 en la parte B, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esto es lo que dice la Reina y Valera. Pero el original, en el griego koiné, dice lo siguiente, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los redimiste, los compraste, los redimiste para Dios. Amén. Entonces, aquí tenemos la primera aclaración. De igual manera, en el verso 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Eso está en la Reina Valera. En la versión de la Biblia de las Américas, en la nueva, dice, y nuevamente los, has hecho reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. Esta comparación hace una gran diferencia en la interpretación del texto, primero porque los que estaban cantando este cántico nuevo eran los ancianos, que tenían coronas y tenían el reino. Ellos vivían en el reino y por eso cantaban, estaban allí. Segundo, porque los ancianos son seres angelicales y ellos no necesitaban redención, ellos estaban delante de la presencia de Dios. Así que aquí está la diferencia en el solo enunciado, porque ellos entienden algo muy precioso. Dice, de manera que aquí se habla del gozo que hay en el reino de los cielos por la redención de los hombres, ¿ok? Que ahora van a ser parte también del reino y ejercerán su reino sobre la tierra. El Señor Jesucristo decía que en el reino de los cielos hay gran fiesta cuando un pecador se arrepiente en la tierra. Amén. Entonces, por esto la crítica textual. Porque ¿cómo podemos nosotros regocijarnos como hombres si no entendemos el gozo del cielo? Amén. Aquí está el gozo y la alegría de la fiesta de los tabernáculos, en que Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que ahora está delante del trono de Dios, con 7 cuernos y 7 ojos, nos compró, nos redimió con su sangre y nos purificó para presentarnos delante de la presencia de Dios y para que reinemos juntamente con Él. Amén. Así que hay gozo en el cielo, hay alegría en el cielo, porque el Cordero ha vencido. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Amén. Por eso estamos observando esta fiesta que ordenó Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Si es Dios de Abraham, es el Padre de la fe. Amén. Entonces, estas fiestas nos competen a nosotros por cuanto somos hijos de la fe. Tenemos que ponerlas por obra, porque en ellas está el plan y el propósito de Dios. Ya vimos algunos aspectos de la preparación, del llamado, pero ahora vamos a ver algo que no es muy común en nuestra cultura. Amén. Vamos a ver una parte de esta celebración en la fiesta de los tabernáculos que tiene que ver con una celebración culturo-agrícola, la podemos llamar. Es una celebración agrícola. Vamos a ir a Levítico capítulo 26, verso 1 en adelante, que dice, ustedes no se harán ídolos, ni se levantarán imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada para inclinarse ante ella, porque yo soy Jehová su Dios. Guardarán mis días de reposo y vendrán y tendrán en reverencia mi santuario, yo Jehová. Atención a este 3. Si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente su trilla les durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues
su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en la tierra. Daré también paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo, eliminaré las fieras dañinas de su tierra y no pasará espada por su tierra. Ustedes perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán a espada delante de ustedes. Me volveré hacia ustedes y los haré fecundos y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Comerán las provisiones añejas y sacarán lo añejo para guardar lo nuevo. Además, haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Ahí está la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si la bendición es obedecer los estatutos del Señor y celebrar sus fiestas, ¿por qué entonces no lo hacemos? Porque de esto depende que el Señor envíe lluvia para que el alimento no falte y para que haya prosperidad, para que haya seguridad. Lamentablemente, hoy en día no celebramos las fiestas del Señor, no obedecemos los mandamientos del Señor y por esta causa vemos lo que estamos viendo. Ustedes prendan un noticiero, asómense por la ventana y van a ver todo aquello de lo que el Señor dijo. Por cuanto no han guardado mi palabra. Amén. Entonces la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, es una preparación para la recta final. Pero no como un llamado a la reprensión o a pelear con la congregación. ¿Ok? No es una opresión, no es una obligación estar llamando y estar peleando con una congregación que realmente es una congregación que es ingrata. Amén. Que no ama al Señor. O que no son aplicados en los rudimentos religiosos. No, aquí no se trata nada de esto. Aquí se trata de gozarnos, de alegrarnos con los hermanos que son de un mismo sentir. Amén. Aquellos que en el espíritu está prendido el fuego y que aquellos que danzamos y que bailamos porque entendemos que somos redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Entonces, esto hace una gran diferencia. Aquí ya no se le está obligando a la gente. Esto es un llamado de parte de Dios. Por eso decíamos la semana pasada que el Señor invita a todos hasta la fiesta de la Pascua y hasta la fiesta de Pentecostés. Pero en la fiesta de los tabernáculos, el Señor llama a los que tienen su mismo espíritu, su misma ansia, su mismo amor, su misma gratificación de subir a celebrar. Amén. Entonces, ya hemos recibido la aprobación y estamos bendecidos y eso es tabernáculos. El poder regocijarnos. Amén. El poder regocijarnos en la lluvia. Entonces, no podemos entender la bendición de estas fiestas si no nos hacemos parte de ella. Surgirán muchas preguntas acerca de ellas, de cómo se celebra o de por qué. Pero hay algo que es verdaderamente importante. La respuesta a todas estas preguntas o inquietudes está en nosotros mismos. Está en nuestra propia decisión. Si nosotros queremos practicarlas o no. Esto es como cuando nosotros estamos en la iglesia y vemos a los hermanos que se preocupan más por el pecado del otro, por la falta del otro, pero que no tienen una introspección, no hacen una reflexión de su corazón y no escudriñan su corazón. Lo mismo sucede con la fiesta. Si quieres ser parte del pueblo del Señor, tienes que anhelar estar en la fiesta, gozarte, animarte, alabar con tus hermanos, porque esto es una gran fiesta y esto es lo que vamos a ver hoy en el mensaje. Amén. Entonces, la respuesta está en nosotros mismos. Si nosotros aceptamos estar en la fiesta o no. Amén. Ahora, el hecho de aceptarla es un decir porque es el Señor quien nos está llamando a la fiesta. Amén. Entonces la respuesta viene desde nuestro interior, porque ahí es donde Jehová mora y Él no mora afuera, Él mora dentro de nosotros. Amén. Para los israelitas esto era algo vital. Para nosotros es muy difícil de comprender por cuanto no crecimos en este tipo de ambiente. La mayoría de nosotros crecimos en la ciudad
donde todo lo teníamos a la mano. Nosotros prendíamos la luz, nosotros abrimos el grifo del agua, nosotros salimos y compramos el alimento. Pero los que viven en este contexto agricultural, ellos tienen que esperar que haya lluvia, esperar que haya provisión, esperar que haya buen tiempo para ellos poder sembrar y para ellos poder recibir su alimento. Amén. Entonces, esta celebración se conoce como la fiesta de la cosecha del otoño al final de la producción de todos los alimentos. Y tiene mucho sentido de que esta fiesta sea una fiesta de gratitud y de regocijo por haber recibido la bendición de Jehová. Al culminar esta fiesta, ya se conoce que la cosecha ha terminado. O sea, que se tuvo una gran cosecha o que se tuvo una cosecha muy reducida. Amén. Entonces, esta fiesta tiene un gran sentido porque de aquí depende nuestro regocijo por haber recibido la bendición de Jehová, que ha dado providencia para que los campos fueran fértiles y hayan tenido una cosecha abundante. Por eso también se le conoce como el rebusco. Amén. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Ruth, allá después del libro de los jueces, dice que Ruth llegó con Noemí de los campos de Moab y llegó justamente a Israel cuando estaba en la fiesta de las cosechas. Y ella llega para el tiempo del rebusco. ¿Qué era el rebusco? El rebusco era que cuando ya se cosechaban, quedaban algunos lugares o algunas espigas tiradas y el Señor había ordenado que esos lugares que no se había pasado la hoz se dejaran para la gente pobre, para los que venían a vendimiar, para los oprimidos. Ruth le dice a Noemí que ya va a ir a espigar y ahí es donde se conoce con Booz, abuelo de David, porque ella va a ese lugar y había habido tan grande cosecha que incluso el rebusco era muy grande. Amén. Ruth representa a la iglesia, así que la iglesia está trabajando como la Ruth, recogiendo el rebusco de lo que queda de la cosecha, porque ya la grande cosecha está ya casi lista en el cielo. Amén. Estamos rebuscando los que se puedan allegar al Señor. Bendito Dios. Entonces, si nosotros no nos metemos en este asunto, si no nos involucramos, entonces no podremos comprender y gozarnos grandemente porque hemos recibido la bendición, no comprendemos la bendición. Nosotros comemos el pan, tomamos el agua, pero no nos interesa de dónde viene. Cuando nosotros nos metemos en el asunto de lo que significan las lluvias tempranas, las lluvias tardías, vamos a entender y nos vamos a gozar. Joel capítulo 2, verso 23 al 27 dice: Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana. La lluvia temprana es en el otoño, para su vindicación. Vindicar, ya lo dije antes, es defender a la persona oprimida, a la persona pobre, a la viuda, al huérfano. Eso es vindicación. Entonces dice: hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana, para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia tardía era la primavera, dice, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Amén. El Señor había enviado todas estas plagas porque su pueblo desconocía el mandato de Jehová, porque su pueblo había abandonado el obedecer la palabra de Dios. Amén. Dice: tendrán mucho que comer y se saciarán, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás serán avergonzados mi pueblo. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que la plaga se está comiendo la provisión. ¿Por qué? Porque su pueblo abandonó la palabra de Dios, abandonó. El pueblo, dice el Señor,
que el pueblo perece porque le falta conocimiento, pero no es que solamente no tenga conocimiento, es que el pueblo no quiere entender, no quiere conocer las cosas de Dios. Ahorita se están preparando, haciendo preparativos para el día de la raza, después viene el día de los santos, después viene el día de Thanksgiving, después viene otras fiestas, y se está haciendo una preparación tremenda para esas fiestas, pero para las fiestas sublimes del Señor no hay intención. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, los hijos de Israel, los verdaderos hijos de Dios, entendemos, nos podemos regocijar, pero para podernos regocijar en esto es necesario conocer las lluvias. Amén. Reconocer las lluvias. Dice Apocalipsis 5, del 9 al 10. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Bendito Dios que fue para toda gente de toda lengua, tribu y nación. Así sea el pueblo más malo, de ahí el Señor va a sacar el rebusco, de ahí el Señor va a sacar pueblo suyo. Dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Amén. Entonces, en la fiesta de la cosecha se conmemora la gratitud por dos realidades históricas. Una de ellas es el albergue temporal y la abundante provisión con que Dios suplió a su pueblo durante 40 años. Es un recordatorio de cuando su pueblo estuvo en el desierto por 40 años. Allí habitaron ellos en sucas, se conoce, o en tabernáculos, cada uno en su tienda. También la temporada de cosecha se conoce como la gratitud por la temporada de cosecha, la cual la nación vivía en los campos para así aprovechar el tiempo para la recolección de los cultivos. Amén. Entonces era un agradecimiento porque se había tenido una gran cosecha. Dios nunca abandonó a su pueblo desde que lo sacó desde la tierra de Egipto. Dijo el Señor, yo los he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre ustedes y no se han gastado las sandalias en su pie. No han comido pan, ni han bebido vino, ni sidra, para que sepan que yo soy Jehová su Dios. Amén. No han comido pan, ni sidra, ni han tomado sidra. ¿Por qué no comieron pan en el desierto? Porque el Señor les proveyó el pan del cielo, el maná. Amén. ¿Y por qué no tomaron sidra? Porque el Señor les daba agua. Les daba su lluvia, su tiempo. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel hoy en día? Hoy en día el pueblo, ¿de qué vive? De la palabra de Dios. Amén. Este es nuestro maná. Esta es la palabra del Señor. ¿Y qué estamos bebiendo? Estamos bebiendo el vino del nuevo pacto. Ya ni siquiera es agua, ahora es vino. Imagínense la bendición que nosotros tenemos, hermanos. Entonces, dice, ellos habitaron en tienda esas 42 jornadas, son 42 jornadas, está en el libro de los números, durante 40 años, caminaron en 42 jornadas, que estas jornadas representan la maduración de todo israelita, y esto se ve en 4 etapas, ¿ok? En primera carta de Juan, el apóstol Juan las revela de esta manera. Primero les habla a los hijitos. Hijitos, les dice allí en la primera carta de Juan, hijitos. Hijitos representa a los niños. Después le habla a los jóvenes. Después le habla a los padres. Ya los padres es la tercera etapa, que es la maduración. Pero no es completo, porque por último les habla a los ancianos, que todos tenemos que llegar a ser ancianos en entendimiento. Entonces estas 42 etapas que el Señor los llevó, cada uno con su tienda, representan el crecimiento de todo israelita. Amén. Y por la fe somos israelitas, hebreos, caminantes con el Señor. Bendito Dios. No todas las lluvias son iguales. Amén. Hay lluvias que no son para bendición. Hay lluvias que son para reprensión. Cuando Dios hizo llover en los tiempos de Noé, fue una tempestad violenta que destruye, que golpea con inundación, como cuando viene juicio.
esta lluvia que cayó dice que se rompieron, o se abrieron, perdón, las compuertas de los cielos, y del suelo también de la tierra salió el agua, que los estudiosos dicen que era agua hirviendo, ¿ok? Porque venía del núcleo de la tierra. Dice que se abren las compuertas de los cielos y viene un torrente, viene una tempestad tremenda, pero esta es una tempestad de juicio, ¿ok? ¿Qué pasa en este tiempo de juicio? En este tiempo de juicio es tiempo de callarse, es tiempo de reflexionar, de encerrarse, de rendirse, de hacer esa introspección. Amén. Y esto es algo que tiene que ver con una cosa muy, muy delicada. En el hebreo, esto quiere decir creerse muy fino, muy puro, o estar o querer vivir en seguridad, una seguridad humana. ¿Ok? A estas personas que viven de esta manera, que se creen muy finos, que se creen que tienen la seguridad en sus manos porque ellos toman la decisión, vienen este tipo de tempestades. Ustedes pueden observar, quizás en el sur de los Estados Unidos, que vienen muchos huracanes, muchas cosas, y casi siempre golpea estas ciudades donde se practican todo este tipo de pecados tremendos. Entonces, es tiempo de juicio, pero para nosotros, cuando escuchamos este tipo de lluvia, es tiempo de callarnos, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de reflexionar. Amén. O sea, esta lluvia es bien, bien importante que nosotros la podamos discernir. Hay otra lluvia que es hay muchas lluvias, pero yo solo tomé 3, que se conoce como cuando Dios habla de la lluvia tardía. La lluvia tardía, que es la lluvia de los tabernáculos, la lluvia del otoño, habla de un aguacero, de una llovizna, de acumulación de gotas, y habla específicamente de la benevolencia de Dios y de su providencia. ¿Amén? Esto se da en el otoño, porque después del otoño viene el invierno. Y en el hemisferio, allá donde está ubicado Israel, hace mucho frío, pero no llueve. De la misma manera, en el verano hace mucho sol, mucha calor, pero poco llueve. Se está dependiendo en todo tiempo de que Dios, Jehová Dios, envíe la lluvia. Ellos tienen un sistema, el Señor diseñó un sistema en Israel donde las aguas dulces provienen del monte Golán, de allá arriba, que arriba de Galilea, y estas aguas bajan y riegan el Jordán. Cuando llegan al Jordán, llegan hasta donde está el mar de Galilea, que es un mar dulce, y sigue su trayecto en el Jordán, riega todo Israel y va a desembocar abajo, en el mar muerto. Si ustedes lo ven desde la parte de arriba, quizás una foto satelital, se van a dar de cuenta que esto es como un estómago, como cuando usted toma agua, lo digiere y después sale. Es tremendo lo que el Señor hace. Entonces, Israel depende de la lluvia. En el invierno venía la lluvia, pero esta lluvia preparaba lo que había quedado de la cosecha. Ya la cosecha, la tierra había quedado un poco lastimada porque se había sacado la cosecha. Ahora tenía que venir esta lluvia. Amén. Entonces era necesaria la lluvia tardía para preparar la tierra, para que al momento de la siembra, en la primavera, la tierra estuviera fértil. Por eso hay grande celebración, porque entonces ya se sacó una gran cosecha. Pero ahora necesitamos la lluvia para el próximo año. Amén. Cuando Dios habla de la lluvia temprana, habla de la primavera, porque la tierra ya está lista, ya ha llovido durante todo el invierno, pero tiene que venir justamente aquí en esta primavera un rocío, ¿okay? Una lluvia que riega la vegetación, que llena los caudales y da de beber. Bendito Dios. Esta lluvia se compara con el maestro, con la enseñanza. Es el río de Dios que empapa los surcos de la unción. Es la instrucción, es la Toraj. Amén. Es la palabra de Dios. Por eso el pueblo mantiene seco. Porque no tiene esta lluvia, no tiene este rocío. No quiere entender la palabra de Dios. Están más preocupados por la religiosidad que por entender lo que el Señor les está dando.
Esto es un rocío para nosotros. Es poder sentir la brisa con esa lluviecita en medio de un verano candente. Amén. Entonces, cuando el Señor subió a Jerusalén, cuando el Señor Jesús sube a Jerusalén, Él siempre subía con un propósito, y el propósito era celebrar las fiestas que había puesto el Padre para que se practicaran. Amén. O sea, cuando Él sube para la Pascua en la primavera, viene con Él lo que se conoce como la lluvia temprana, porque Él es la lluvia temprana. Amén. Porque con Él, ¿qué viene? Con Él viene la instrucción, la revelación del camino al reino de los cielos. Viene con la verdad de su palabra, y viene a presentarnos y a darnos la vida eterna. Amén. Por eso Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces venía con este rocío, con este empapar de su palabra. Amén. Entonces, después vuelve y sube el Señor a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y allí en la fiesta de Pentecostés hay otro rocío de esperanza, porque es en la fiesta de Pentecostés donde Él se manifiesta sanando, liberando e incluso levantando los muertos. Amén. Entonces, cuando sube a la fiesta de los tabernáculos, los milagros que ya hace el Señor los hace fuera del templo, porque los que subían a buscar la providencia del Señor llegaban hasta el templo. Entonces el Señor salía fuera del templo, allí en la fiesta de los tabernáculos, y ahí fue cuando sanó al ciego de nacimiento, cuando sanó al hombre que no podía llegar hasta el estanque de Siloé. Entonces el Señor estaba haciendo la vendimia, venía otro rocío de restauración. Amén. Por eso nosotros entendemos ahora qué es lo que es un rebusco. Cuando Jesús venía caminando desde el norte hacia el sur, rumbo a Jerusalén, Él venía sanando, venía restaurando, venía predicando, así que venía esa lluvia hasta llegar hasta Jerusalén. Ya cuando llega a Jerusalén, ahí entonces están los que están vendimiando. ¿Qué decía el hombre que estaba al lado de la piscina de Siloé? Es que viene un ángel y el ángel toca el agua, y el primero que llegue, ese es sano, lo sana. Pero dice, yo soy paralítico, yo no me puedo acercar hasta allá. Cuando ya yo llego, ya alguien ha llegado antes que mí. Y el Señor le dice, sano eres. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de la lluvia. Amén. Entonces, cuando entendemos el tiempo de las lluvias, podemos regocijarnos en la fiesta. Y esta palabra regocijarnos es una palabra muy, muy hermosa, y el Señor lo usa en muchas oportunidades con nosotros. Amén. Dice Apocalipsis 5, 9, 10. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, ven el regocijo, un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Amén. Así que toda esta lluvia, toda esta instrucción, toda esta enseñanza, ¿es para qué? Para que nosotros entendamos que en una fiesta como estas, el Señor habita en medio de nosotros, y que nos está preparando para que cuando llegue el momento nos presente delante del Padre. Ya somos un reino y sacerdotes. Amén. Ya fuimos lavados con la sangre del Cordero. Ya ese rocío de salvación está sobre nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado de la manera como nosotros nos regocijamos. Amén. Porque nos regocijamos en el Señor. Allá en Filipenses dice, regocijaos. Os digo, regocijaos, dice el apóstol Pablo. Amén. Pero tengamos cuenta nosotros de cómo nos estamos regocijando. Hay una historia en Éxodo capítulo 32, la voy a parafrasear por cuestión de tiempo, donde dice que Moisés subió al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le estaba dando la instrucción, le estaba dando una lluvia de instrucciones, le estaba dando la ley, los 10 mandamientos, le estaba dando las instrucciones de cómo el pueblo se tenía que comportar delante de Dios.
¿Para qué? Para que los pusieran por obra y fueran santos, fueran benditos, fueran de bendición. Pero resulta de que en un momento determinado el Señor le dice a Moisés: desciende rápidamente porque el pueblo se ha corrompido. ¿Ok? Y dice que cuando Moisés baja rápidamente, se encuentra con Josué, porque Josué era un niño y estaba ahí esperando a Moisés. Y Josué le dice a Moisés, le dice: escucho sonido como de batalla, como de pelea. Y dice Moisés: no es un sonido de batalla, es un sonido como de gente cantando, como de gente alegre. Y esta es la escena o el escenario para esto que sucedió. Dice en el verso 6, dice: y al día siguiente el pueblo, cuando vio que Moisés se tardaba, dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué había pasado para que el pueblo se levantara a beber y a comer y a regocijarse, a festejar? Que habían hecho el becerro de oro, ¿ok? Que habían presionado tanto a Aarón que tomaron todo el oro del pueblo y lo tiraron al fuego, y de ahí salió un becerro. Y empezaron a adorar al becerro. Y al becerro le empezaron a dar las ofrendas de paz que ni siquiera Jehová había estipulado, porque todavía se las estaba dando a Moisés en el monte. Ya el pueblo le estaba entregando toda adoración al ídolo que habían sacado de ahí. Entonces, cuando viene Moisés, pasa algo tremendo. Encontró al pueblo regocijándose, y esa palabra regocijar en el hebreo es sayak, que quiere decir reírse a carcajadas, reírse, burlarse. ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo? El pueblo se estaba burlando. El pueblo se estaba burlando porque Moisés no bajaba. Y no se daban de cuenta que cuando Moisés bajaba, bajaba con la ley de Dios. Amén, con la palabra de Dios. Hermanos, esto es lo mismo que está pasando hoy en día. El pueblo festeja. ¿Cómo festeja el pueblo la fiesta de los, entre comillas, Día de los Santos? Previamente a eso está el Día de los Demonios. Al otro día, supuestamente ellos dicen el Día de los Santos. Pero ¿cuál es la celebración? Beber, comer, bailar, disfrutar. Hay países que lo celebran, incluso van y le llevan la comida a los muertos. Hay otros países que les llevan licor a los muertos. Entonces, desen de cuenta de que este tipo de regocijo es el regocijo que Dios no quiere que nosotros practiquemos. Amén. Dios quiere que nosotros nos gocemos en lo que Él nos ha provisto a nosotros como reyes y como sacerdotes. Amén. Entonces, dice, y el pueblo se levantó y se regocijó y empezó a comer y a beber. Que Dios tenga misericordia, hermanos, pero el mensaje de hoy es justamente para que nosotros nos gocemos en lo que Dios nos ha provisto. Todos aquellos que hemos recibido este llamado de celebrar estas fiestas sublimes, de poder gozarnos en el Señor, pues nosotros los vamos a celebrar. Miren, dicen que en Israel, allá en Jerusalén, en el templo, habían 4 candelabros con un fuego tremendo, y que los sacerdotes danzaban alrededor del fuego, y decía que con las túnicas viejas empezaban a sacar tiras, y esas las prendían, y el pueblo nunca, el fuego no se apagaba. Dice que los levitas tocaban y cantaban durante 7 días, y era una iluminación no solamente en el templo, sino en todo campamento que había, porque todos tenían que acampar alrededor de Jerusalén. Entonces se veía la alegría, se veía el júbilo. Los vecinos venían e invitaban a otros a que vinieran a sus sucas, a que vinieran a su tabernáculo para comer de la ofrenda de paz, porque todos estaban alegres. ¿Cuál era la alegría? Que había habido una grande cosecha. Había una gran cosecha. Las carpas, las tiendas estaban iluminadas. Uno le decían al otro, había alguna práctica muy hermosa que se hace incluso hoy en día, los hermanos judíos la practican, que es que se invitaba a un patriarca.
Y el patriarca se invitaba a la azúcar, a la tienda. Ahí en la tienda se tenía que comer, se tenía que dormir, se tenía que orar. Y el patriarca, por decir un ejemplo, se invitaba al patriarca Abraham. Entonces, en la Torá se leía lo que narraban del patriarca Abraham. Y para esa semana de celebración, su tema era entender lo que el patriarca Abraham había recibido de parte de Dios. En otras se celebraba lo que había recibido Jacob, en otras se celebra lo que ha recibido Isaac. Pero se invitaba siempre a alguien, a un personaje bíblico, para que en la casa todos se regocijaran y aprendieran del Señor. A su misma vez, cada uno quería compartir con el de al lado, con el otro, la maravilla y la bendición que habían tenido en ese año. Su cosecha había sido abundante. Querían compartir. Amén. Muchas veces nosotros en la iglesia queremos compartir de la cosecha abundante de nuestro corazón. Pero los hermanos están, como dice, la lluvia tardía. ¿Sabe qué significa tardía? Tardía significa una oscuridad cuando hay una grande luz, como el sol. Si ustedes miran al sol directamente, se vuelve una imagen negra. No lo miren porque es malo para la salud, para los ojos. Pero se vuelve eso, se vuelve oscuro, se vuelven tinieblas. Hay una inmadurez. Hay inmadurez porque se quiere hacer las cosas a la manera de ellos. Y usted se puede solo gozar cuando hace las cosas conforme a lo que manda el Señor. Amén. Se alegraban, se cantaban, brillaban como el sol, relinchaban, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Esther. Dice, cuando se tiene júbilo, la gente danza, baila. Otra de los sentidos hermosos que hay en esta celebración es que los jóvenes danzaban y 15 escalones más arriba hasta llegar al atrio donde estaban las mujeres, que esos 15 escalones significan los 15 salmos de ascenso gradual. Entonces empezaban a cantar y cada uno de estos salmos era un regocijo, se danzaba al movimiento de los salmos, al movimiento de la unción de Dios. Y cuando ya se llegaba arriba, había como una especie de celebración de boda, porque llegaban los jóvenes a donde estaban las doncellas. Esto era algo precioso, hermanos. Esta era la celebración de tabernáculos. Era porque la lluvia había venido en su tiempo. Hay hermanos que no celebran porque no tienen cosecha, porque no han recogido los suficientes frutos, porque no se es fructífero. Y para eso es la lluvia tardía, la lluvia del otoño, porque todavía en el otoño el Señor sigue teniendo misericordia. Unos hermanos no alcanzaron a llegar, hubieron hermanos que no alcanzaron a llegar, que no pudieron entender ese año y fue una sequía de todo año, no recuperaron frutos, su vida se secó. Pero llega este tiempo de la fiesta donde el Señor envía nuevamente la lluvia. ¿Para qué? Para que a estos que son la vendimia puedan tener un poco de rocío y puedan llegar a la reflexión, puedan llegar a la introspección, a decir, realmente este año estuve seco, fui inmaduro delante de Dios, no comprendí lo que el Señor me estaba diciendo. Esta pandemia lo que hizo, en vez de cosechar en mi corazón la palabra de Dios, lo que hizo fue secarme. Y llegó el tiempo en que en este momento no tienen el suficiente fruto. No hay una cosecha abundante. Pero el Señor dice, aquí viene la lluvia tardía. ¿Para qué? Para que en esta lluvia entiendan y comprendan, reflexionen y preparen su tierra para el próximo año. Por eso se llama el renuevo. Una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Amén. Para que preparen su tierra de aquí en adelante, porque ¿cuándo viene la próxima siembra? En la primavera. Así que tenemos todo este tiempo de invierno y parte del próximo casi 5 meses para prepararnos, hermanos, para que cuando venga el tiempo de sembrar, tenemos que arreglar nuestra tierra, dejarnos absorber por la palabra de Dios. Amén. Esto es regocijarse en el Señor. Esta es la lluvia tardía, la lluvia temprana en la instrucción. ¿Qué le vamos a presentar nosotros al Señor?
Porque en esta fiesta lo que se le presentan son las primicias, el fruto de Dios, el fruto de la tierra. Amén. Algunos dicen, no, las primicias fueron en Pentecostés. Amén, gloria a Dios también por eso. Pero nosotros estamos en el tiempo del rebusco. Estamos en el tiempo como los tiempos de Ruth, que estamos espigando, mirando a quién encontramos todavía justo y santo para presentarlo delante de Dios. Eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Hay mucho pueblo que está sin fruto. Hay mucho pueblo que no se puede gozar porque no tiene cómo gozarse. Pero aquellos que hemos crecido en el Señor, aquellos que hemos caminado con el Señor en este tiempo, nos alegramos y nos gozamos, prendemos, le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Alégrate, regocíjate. ¿Qué decía María cuando vino tremenda bendición ahí en el Magnificat? María, en Lucas, capítulo 1, verso 46 y 47. Dice que María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. En Dios mi Salvador. ¿Qué hizo el Señor con María? Pues puso su Espíritu Santo dentro de ella, engendró al Hijo de Dios, al que iba a ser la salvación para todo el mundo, para todo aquel que en él crea. Eso es estar en la fiesta de los tabernáculos, poderse gozar delante del Señor. Dice Lucas, capítulo 10, verso del 17 en adelante, cuando el Señor había enviado a los 70 allá a predicar el Evangelio, porque este es el gozo de nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y el Señor se goza en que nosotros obedezcamos sus mandamientos. ¿Y qué dijo el Señor? Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Amén. Es lo que está diciendo aquí Apocalipsis 5:9. Tú los compraste de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de toda etnia, porque su pueblo obedece su mandamiento. Y dice que volvieron 70 cuando estaban predicando en los tiempos de Jesús. Y dice, y les dijo, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Aún los mismos demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Esto no es para gozarse, hermanos? Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. No se regocijen por lo que ustedes puedan hacer. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Y hermanos, esto es lo que el anciano ángel está diciendo a Juan. Porque digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los compraste y los redimiste de toda lengua, tribu y nación, y los has hecho reino y sacerdotes. Amén. Esto es la fiesta de los tabernáculos. Dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo Padre, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Entonces, hermanos, bienaventurados somos porque nosotros podemos oír lo que otros no oyeron. En Isaías se les mandó
a Isaías a que predicara para que los oídos fueran cerrados y nuestros ojos sí pueden ver. Y a Isaías se le mandó a que mostrara para que sus ojos no pudieran ver. Miren la gran bendición, hermanos, que nosotros tenemos cuando nosotros celebramos esta fiesta, porque la lluvia, la temprana y la tardía, ha regado nuestra alma, ha regado nuestro ser. Esto es tiempo para adoración, es tiempo para regocijarnos, para celebrar con el Señor. Amén. Zacarías capítulo 14, verso 16 dice: esta es una profecía para los que vendrán en el futuro, para los tiempos postreros, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amén, porque ha habido una gran batalla acá en este tiempo, y ya el Señor está reinando. Dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia. Y si la familia de Egipto, que Egipto representa el mundo, ¿okay? Podemos leer: y si la familia del mundo no subiere o no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar. Amén. Entonces, ¿cuándo o cómo tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos? Nosotros tenemos que celebrarla. Dice que cuando ya venga el Señor e instaure su reino, la fiesta se seguirá celebrando. Que aquellos que no suban a celebrarla, que aquellos que en su deseo, en su corazón, digan: no celebraré la fiesta de Jehová, vendrán sobre él la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Y sus cosechas no serán fructíferas. Sus vidas no fructificarán. Amén. Porque una cosa es tener algo material y otra cosa es tener una vida espiritual. Si ustedes hubieran estado el martes pasado, porque abrimos la iglesia nuevamente para la familia los días martes, ustedes hubieran gozado de la bendición que tuvimos. Una de nuestras hermanas predicó acerca de la fe y habló de la fe en las cosas materiales y de la fe en las cosas celestiales, espirituales. Y hablaba justamente de esto. Ahora las personas viven en una fe material. Todo lo quieren ver con sus ojos terrenales, pero no están comprendiendo la fe espiritual, la fe que nos da la vida. Amén. Ciertamente un día vamos a dejar este mundo y tu fe material morirá en este mundo. Pero la fe espiritual, la fe en el Hijo de Dios, la fe en el Salvador del mundo, prevalecerá por la eternidad. Amén. Regocijaos, os digo, regocijaos, dice el Señor, porque hoy celebramos la fiesta de los tabernáculos. Llevamos a la culminación esta gran fiesta. Danzamos, cantamos, nos alegramos, porque hemos sido llamados a salvación, hemos sido llamados a vida eterna. Y no solamente esto, sino que hemos sido prosperados. Es un tiempo de gratitud. Es un tiempo en que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Demostrar al Señor cuán bueno es Él con nosotros. Hemos pasado por dificultades, fueron 6 meses de pandemia fuerte, no ha terminado, esto sigue, pero entiendan algo: jamás Dios desamparó a su pueblo en el desierto y jamás Dios nos ha desamparado a nosotros. Tan bendecidos hemos sido nosotros que hemos tenido para compartir, que hemos tenido para dar, porque es más importante el dar que recibir. Tan bendecidos hemos sido nosotros que nuestras eras
están llenas de bendición para ustedes, pero el pueblo no quiere venir. Tan bendecidos hemos sido nosotros, que aún nosotros seguimos llamando y seguimos clamando para que alcancen un poco de lluvia, un poco de rocío. Pero la decisión está en ustedes. La decisión está en cada uno de nosotros. Si nos hacemos parte de las fiestas de Dios, de las fiestas de Jehová Dios. Jesús vino a cumplir las fiestas del Señor. Cuando Jesús venía camino a Jerusalén, hubo una historia que sucedió en el pozo de Jacob. La samaritana estaba ahí, y la samaritana, cuando habló con Jesús, se regocijó y salió corriendo hacia su aldea y le dijo a todos que ella había encontrado al Mesías, y vinieron todos caminando hacia arriba. Ellos practicaban una religión, y según esa religión se tenían que poner mantos blancos para poder recibir al Mesías. Eso era lo que le habían enseñado, la religión. Y resulta que cuando ellos suben, Jesús le muestra a los discípulos, le dice: a la verdad, la siega ya está lista porque los campos ya están blancos. Hay que ir a segar, hay que ir a recoger la cosecha. Jesús sigue su camino y 2 días después regresa por el mismo lugar y manda a los discípulos, que era Juan y Jacobo, y le dice: vayan a la aldea a buscar provisiones porque nosotros vamos directamente a Jerusalén. Y dice que él puso su vista en Jerusalén. Cuando los de la aldea se dieron de cuenta que no se iba a quedar con ellos a celebrar la fiesta de ellos, porque ellos eran samaritanos. Ellos no eran israelitas, eran samaritanos. Dice que no les vendieron, que no les proveyeron, al contrario, les cerraron las puertas. Fue cuando Juan y Jacobo le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo? Y el Señor los reprende. Porque Dios no celebra la fiesta de los paganos. Dios no celebra Navidad, Dios no celebra Halloween, Dios no celebra Día de Muertos. Dios cumple sus fiestas. Dice incluso ahí en la Biblia católica romana, dice su 3.º o 4.º mandamiento, si no estoy mal, dice: santificarás las fiestas. Nosotros somos la fiesta. Nosotros vivimos de fiesta. Dice la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria. Y si nosotros no nos alegramos y no nos gozamos en el Señor, es porque nuestra cosecha ha sido muy poca. Amén, hermanos. Así que este tiempo, para aquellos que estamos celebrando, que estamos felices, que estamos contentos, también es un llamado para aquellos que no han alcanzado. Hay lluvia. Es la lluvia tardía. Es la lluvia que va a regar tu alma, que te va a llevar al entendimiento. Permite que esa lluvia te empape. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te alabamos y te glorificamos solo a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque has provisto, Señor, de un año de bendición. Hasta aquí hemos llegado, Señor, y hoy te alabamos y te glorificamos a ti, mi Dios, porque en nuestras alacenas no faltó el pan. No faltó, Señor, el agua y no faltó el vino. Te alabamos, Señor, porque nuestras familias tuvieron lo necesario. Te damos gracias también por los periodos de prueba, Señor, porque en ellas, Señor, reflexionamos y entendimos, mi Dios. Oramos por aquellos hermanos, Señor, que están en medio de una tormenta, que ellos puedan, Señor, callar, reflexionar, mi Dios, y buscarte a ti, Señor. Mis preguntas, la respuesta a mi pregunta está en mí mismo, porque tú habitas dentro de mí. Están en mí mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender eso. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y como dicen los 24 ancianos, Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo.
manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, está